Que Dios te... Laura, muchas gracias por tus afectuosas palabras de ánimo. Bueno, mi amor por Juan se remonta a mi adolescencia. A los 13 años aprendí a leer la Biblia, una versión del Nuevo Testamento de Nácar Colunga, y el primer evangelio sobre el que no solo leí, sino que aprendí a hacer oración reflexiva fue el Evangelio de Juan. Por aquel tiempo a San Pablo ni siquiera le entendía. Y los otros evangelios me parecieron menos enjundiosos, es decir, Juan me cautivó por su poesía, por su forma de expresar, ¿no? Bien, por eso hoy vamos a ver suelo decir que cada libro de la Biblia hay que saborearlo en su propia salsa, ¿no? Y tenemos un poco que despojarnos por eso de nuestros prejuicios, porque a veces en nuestra mente hacemos una mezcolanza de todos los evangelios y claro, y al final eso nos parece una especie de reciclado de cosas que ya sabemos, pero perdemos el sabor de Juan. Es decir, cada evangelista, cada evangelio es nos presenta una visión peculiar de Jesús con un sabor propio. Y entonces les invito pues a una experiencia gourmet, es decir, a degustar esta receta evangélica, ¿no? De los cuatro evangelios en la versión de Juan. Y para ello, pues recordar muy rápidamente cosas que ya debemos saber, sabemos, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde viene este sabor propio de Juan? A pesar de que los ingredientes de la receta son los mismos, ¿verdad? Porque todos los evangelios se remontan al Jesús histórico, ¿no? ¿Eh? Todos los evangelios se remontan al Jesús histórico, a la experiencia de Jesús. Todos los evangelios tienen su origen en la tradición oral, surgida de la fe en el querigma, en la predicación, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cada una de estas tradiciones predicadas primero en arameo, luego cuando comenzó la predicación a los que hablaban griego, se tradujeron al griego, y ahí es donde esa tradición original empieza a evolucionar de manera diferente, ¿no? Es decir, la predicación fue adaptando el mensaje oral de la tradición oral a los distintos ambientes y a las preocupaciones de cada comunidad que eran diferentes, ¿no? Y entonces así surgieron las cuatro recetas. Jesús en salsa de Marcos, Jesús en salsa de Mateo, Jesús en salsa de Lucas y Jesús en salsa de Juan, ¿no? Paso por encima algunas cosas, ¿no es cierto? Sabemos que el inventor de la primera receta fue Marcos, ¿no? Hacia los años 70, y Mateo y Lucas fueron hermanos un poco copiones, ¿no? Porque utilizaron ya la receta de Marcos y ellos añadieron ingredientes, quitaron, sobre todo se encontraron con otras tradiciones de la tradición oral puestas por escrito que no nos han llegado a nosotros, que se llama la fuente Q, la fuente de palabras de Jesús. De ahí vienen toda la enseñanza de las parábolas de Jesús y otras cosas que encontramos tanto en Lucas como en Mateo, ¿no? Eh, Juan es diferente porque tiene una historia diferente y ya anunciamos que es la historia diferente y el sabor de Jesús es diferente porque quien cultivó esta tradición ha sido llamada por los estudiosos y expertos la tradición del discípulo amado o de la comunidad juánica, ¿no? La tradición del discípulo amado y o la comunidad juánica. Vamos ahora entonces a mostrar algunos rasgos, ¿no?
de este sabor propio de Juan. Solo Juan tiene un prólogo poético, el famoso prólogo. En el principio existía la palabra, que ya veremos rápidamente también, y dos conclusiones. Hay dos conclusiones en el Evangelio, lo que ya nos dice que tanto este prólogo como las conclusiones fueron añadidos a una primera redacción. Es decir, un evangelio que se redactó varias veces, ¿no? Probablemente más de una vez, pero bueno, por lo menos nos constan en el evangelio que ha llegado a nosotros de dos redacciones, ¿no? La que añadió el prólogo y la segunda conclusión del evangelio, pero probablemente antes hubo otra redacción o tradición que luego evolucionó también. Entonces, pues, claro, es el evangelio más, a ver, ¿cómo podríamos decir? Más añejado, así como un vino, ¿no? No es lo mismo el vino tierno de Marcos, que es un vino un poco fuerte, eh, todavía un poquito agridulce, ¿no? Mientras que el Evangelio de Juan es como un vino reposado, con bouquet, ¿no? Con un aroma propio, porque ha tardado tiempo, la comunidad ha reflexionado y vuelto a reflexionar y hasta se ha corregido a sí misma para presentarnos al final el testimonio de su vida comunitaria, esta comunidad juánica basada en la tradición del discípulo amado, ¿no? Bien, Juan relata, por ejemplo, los sinópticos cuentan una sola subida a Jerusalén, ¿no? Los sinópticos tres subidas, por lo menos. En vez de, no encontramos muchas parábolas en Jesús, hay algunas parábolas, sí, ya muy elaboradas en Jesús, como la de la vid y los sarmientos o la del buen pastor, son ya alegorías más que parábolas. En cambio, Juan, en vez de estas parábolas, de estas enseñanzas cortas de Jesús, Juan utiliza palabras auténticas de Jesús, pero luego diálogos y largos discursos de Jesús, donde ya veremos que se mezclan, hay varios personajes ahí. A veces habla Jesús, a veces habla la comunidad, cuando pasamos de que Jesús está hablando, yo en verdad les digo, y luego de pronto aparece, y nosotros damos testimonio. ¿Quiénes son esos nosotros? La comunidad. Y de vez en cuando, el discípulo que dio testimonio de esto, hay una tercera persona hablando ahí, que es el redactor del evangelio. Fíjense entonces que es un evangelio un poco más más complejo, ¿no? Es un puzzle armado de muchas piezas muy interesantes, ¿no? En los sinópticos, por ejemplo, los milagros son obras de poder de Jesús que revelan el reino. En cambio, en Juan, los milagros o estas obras de poder se llaman signos, señales, y revelan la gloria de Jesús y en definitiva están orientados a mostrar la gloria de Jesús en la cruz, ¿no? Una forma de ver un poco diferente, ¿no? En Juan es el único donde Jesús se revela casi le falta decir, si no llega a decir Jesús, tampoco lo podría decir ni lo habría dicho, yo soy Dios, no, pero es el Hijo de Dios preexistente, que ha existido ya desde antes de la creación, mientras que en los sinópticos el Mesías aparece, existe desde su encarnación en el seno de María. En otros evangelios incluso el Mesías es consagrado como Mesías en el Jordán, ahí se revela como el enviado. En cambio, en Juan, el enviado ha existido desde antes de la creación. Esta es una cristología muy alta. Ninguno de los otros evangelios, ni siquiera Pablo, se atreve a decir eso. La preexistencia del Hijo, palabra, verbo, sabiduría de Dios, es una novedad en Lucas, ¿no? Y quizá por eso mismo los judíos, a los primeritos que condenaron, fueron a la comunidad del discípulo amado, porque
a los judíos eso les parecía una blasfemia. Presentar a Jesús como el verdadero Hijo de Dios, pues era una, así en serio, ¿no? No como título, porque se puede decir que Jesús es Hijo de Dios, como David, cualquiera de los reyes israelitas u orientales eran proclamados hijos de Dios, pero como dicen ahora los jóvenes aquí en Ecuador, diciendo nomás, o sea, diciendo nomás, es una forma de hablar, ¿no? Me detengo un poquito en esto porque es muy importante. Entonces, en los sinópticos, en todo caso, el señorío de Cristo, la gloria de Cristo se anuncia como un futuro escatológico, cuando venga en poder y majestad la segunda venida, ¿no? En el escatón, en lo último, ¿no? Al fin de los tiempos. En cambio, en Juan ya el fin de los tiempos está presente en Jesús. La presencia de Jesús es el juicio. El que cree encuentra la salvación. El que no le cree y lo rechaza se autocondena, ¿no? Bien. Y por último, solo en Juan encontramos esta referencia al discípulo amado, ¿verdad? El que se recuesta en el pecho de Jesús en la última cena, está al pie de la cruz, corre cuando recibe el anuncio que le avisa a María Magdalena de la resurrección, corre con Pedro al sepulcro, pero él cree sin haber entrado y sin haber visto siquiera lo que hay dentro del sepulcro, mientras que Pedro, los discípulos, ya veremos, los apóstoles son bastante incrédulos con el discípulo amado, ¿no? Está también en el mar de Galilea, en la pesca milagrosa que ocurre en el en ese añadido del prólogo, de la conclusión, aparece una escena en que el discípulo amado camina con Pedro y Jesús recrimina a Pedro por sus 3 negaciones y le pregunta 3 veces si le ama. Y luego Pedro pregunta, y señalando al discípulo amado, ¿y este qué? Y entonces Jesús tiene unas palabras ahí sobre el discípulo amado, ¿no? Entonces, hay cosas muy peculiares, además de otras, ¿no? Pasajes exclusivos de Juan, ¿no? Pasamos a la siguiente filmina, los pasajes exclusivos de Juan, ¿no? El llamamiento a los primeros discípulos, que en los sinópticos se hace a orillas del mar de Galilea, ¿no? A los pescadores, y resulta que los discípulos de Juan, perdón, los primeros discípulos del Evangelio de Juan se hacen en el Jordán. Y no es Pedro el primer llamado, sino es Andrés, es Felipe, perdón, es Felipe el primer llamado, con otro discípulo del que no se da el nombre, que son además discípulos del Bautista, que cuando el Bautista señala y dice ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, los discípulos, estos 2 discípulos, Felipe y este otro discípulo, que presuponemos que es el discípulo amado, le siguen a Jesús, ¿verdad? Y luego Felipe se encuentra con Andrés y luego Andrés con Pedro y luego con Natanael y tal. O sea, es otra historia la que nos cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Ya vamos a ir viendo, vamos viendo que habían en el origen de la comunidad del discípulo amado, habían unos discípulos que eran discípulos de Juan Bautista, a diferencia de Pedro, Andrés y otros más, que no eran discípulos del Bautista, aunque se hicieran bautizar incluso por él, no lo dice el Evangelio, pero bueno. Jesús inicia su misión en paralelo con Juan antes de su muerte, o sea, en los sinópticos Jesús comienza a predicar cuando Juan ya le cortan la cabeza. En cambio, aquí va a haber un diálogo o una misión paralela entre la evangelización de Jesús y la de Juan. Incluso los discípulos de Juan se ponen celosos con los de Jesús. Dice, aquel que bautizaste en el Jordán está haciendo más discípulos que nosotros. Y Juan dice ahí, es conveniente que él crezca y yo disminuya, ¿no? O sea, ahí hay un juego muy interesante entre Juan y Jesús. Esto me adelanto a decir porque
todavía más adelante, la comunidad del cuarto evangelio se encontrará con comunidades que creen que Juan es el Mesías y van a evangelizarlos para decirles, no, no, Juan no era el Mesías, no era la luz, era la lámpara, el testigo de la luz. Entonces, vamos a ir viendo una serie de particularidades, ¿no? También es totalmente nueva la escena de las bodas de Canaán, ¿no? Con el signo, el inicio de los signos, que es eh, eh, la, la dotación de agua, porque no es solo la conversión de agua en vino, es la dotación de agua en esas tinajas vacías y luego la abundancia de vino, ¿no? Entonces, eso es propio de Juan, no lo encontramos en los sinópticos. No está ahí en el cuadrito, pues se me ha pasado, pero importantísimo, el diálogo de Jesús con la samaritana. Ah, ¿cómo así? Sí, qué diferencia, ¿no? En los sinópticos, cuando Jesús pasa por Samaria, casi tienen que pasar corriendo porque no los reciben, porque son galileos que suben a Jerusalén y los samaritanos no se llevan con los judíos, ¿no? Y incluso acuérdense que precisamente eh, los hijos del trueno, Juan y Santiago, le dijeron a Jesús que si quería hacer llover fuego del cielo sobre los samaritanos. Y Jesús les dijo, no saben de qué espíritu son ustedes, ¿no? Pero no hay, o sea, no hay ninguna escena de Jesús deteniéndose en Samaria. En cambio, aquí es fundamental el relato de Jesús y la samaritana. ¿Esto por qué? Ah, porque después de la muerte de Jesús, durante la persecución de Esteban, discípulos de Esteban que estaban ya en contacto con estos discípulos de Juan, seguidores de Jesús, se fueron a Samaria y predicaron en Samaria y ahí nació la primera comunidad del Evangelio de Juan, que es la comunidad de Sicar, cerca del pozo de Sicar en Samaria. Y entonces el paso de Jesús por Samaria es la siembra de esa cosecha que hacen los discípulos. Y así dice el Evangelio, si ustedes leen una frase que de otra manera no se entiende, dice que así el sembrador se alegra con el cosechador, porque la cosecha que hacen los discípulos de Esteban, recién apedreado, que van a Samaria y convierten a una comunidad samaritana, ¿verdad? Es la primicia, podemos decir, de la siembra de Jesús en un territorio que no es judío, ¿no? Sino además enemigo de los judíos. Bueno, la resurrección de Lázaro es propia de Jesús, los discursos durante la última cena, el lavatorio de los pies, el diálogo de Jesús con Pilato. En los sinópticos no hay ningún diálogo de Jesús con Pilato, el diálogo de Jesús en la cruz con su madre y con el discípulo amado, no está en los sinópticos, el encuentro del resucitado con María Magdalena, en los sinópticos aparecen las tres mujeres. Es curioso cómo el Evangelio de Juan ha recortado de la foto a las otras dos mujeres para dejarla solita a María Magdalena y convertirla en la discípula, en la heroína de la resurrección, ¿no? Bueno, esa rehabilitación de Pedro frente al discípulo amado de la segunda conclusión del Evangelio, el discípulo amado caminaba detrás de Jesús y ahí se explica que Jesús le dice a Pedro, si yo quiero que este se quede hasta mi venida, ¿a ti qué te importa, no? Tú sígueme. Y entonces añade el evangelista que no dijo Jesús que Juan, que el discípulo amado no moriría, sino si se corrió esa leyenda de que no moriría el discípulo amado, pero bueno, son cosas que ya se demuestra que no ha sido así, porque ya murió también el discípulo amado, ¿no? Bien, entonces vemos que hay
A la siguiente tenemos una perspectiva diferente en el cuarto evangelio. No solo hay nuevos ingredientes, nuevas hierbitas, nuevos condumios ahí, nuevos sabores, sino que también el estilo, la presentación es otra cosa, ¿no? Y, ¿verdad? Ya desde antiguo se supo que este evangelio era un evangelio teológico, simbólico, y dicen los primeros padres de la iglesia que lo que Marcos contó así, historia tras historia, Juan, dice, nos lo transmitió de manera profunda, reflexiva, simbólica, teológica, ¿no? Y ya he dicho, representa la más alta cristología del Nuevo Testamento con esto de la preexistencia de la palabra, del el Mesías preexistente en la palabra que se hizo carne, ¿no? Y ya he dicho que hay tres voces en el Evangelio, Jesús cuando habla yo, la comunidad cuando se dice nosotros y el escritor cuando dice el que da testimonio, ¿no? Aún en el relato de la pasión, porque entre paréntesis, la pasión es el relato más antiguo de los y más común a los cuatro evangelios, y se puede hacer una sinopsis, es el único lugar donde se pueden poner así en columnas, en sinopsis, los cuatro evangelios y comparar Juan con los otros tres. En el resto del evangelio es prácticamente imposible hacerlo. Entonces, aquí sí, pero también hay diferencias en la pasión, ¿no? Ya veremos, tiene sus particularidades. Juan omite la institución de las palabras de la Eucaristía, coloca en su lugar el lavatorio de los pies, omite las angustias de Jesús en el huerto de los olivos. Eh, en Juan Jesús ya lo sabe todo, sabe, tiene el libreto clarito de lo que le va a pasar. Por ejemplo, en el momento en que Jesús afronta la muerte, no se le ve aplastado, llorando sangre, sudando, Padre, aparta de mí esta copa, no. Jesús sabe lo que va a dar la vida, dice, a mí nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente, ¿no? Cuando sale hacia el Calvario con la cruz, dicen los sinópticos, le cargaron con la cruz, Jesús se cae con el peso de la cruz, lo tienen que ayudar, ¿no? En Juan Jesús, él coge la cruz, se la carga encima y sube al Calvario, podemos decir, trotando, ¿no? ¿Por qué? Porque nos están presentando ya al Jesús glorioso en vida, casi en vida, y ya podemos decir, por mucho que se quiera tapar la divinidad de Jesús, la presencia total del poder y la fuerza de Dios en Jesús, podemos decir que así como una ventana mal tapada por la que entra la luz, una persiana, se escapan rayos de luz, ¿no? Y esos rayos de luz nos lo vuelven a Jesús más divino y un poco menos humano que en los sinópticos. Por eso es muy importante volver a los sinópticos después de leer a Juan, porque corremos el peligro leyendo a Juan de que le creamos demasiado divino a Jesús cuando realmente era totalmente humano. ¿Mm? Entonces, se complementan. El otro día me preguntaba un amigo, ¿me puedo quedar solo con el Evangelio de Juan? Dije, no, cuidado. Si te quedas con el Evangelio de Juan, solo te puedes volver hereje, porque te puedes volver gnóstico o doceta, dos herejías que nacieron de una mala lectura del Evangelio de Juan. Negar la humanidad de Jesús. Muy peligroso. Aún las mejores comidas, si solo comemos de eso, nos empacha. La dieta tiene que ser equilibrada para que reconozcamos totalmente la presencia de Dios, pero en el totalmente hombre Jesús. Muy bien. Y con eso concluyo esta introducción, pues con una lámina que a mí siempre me ha gustado compartirla, así ahora ya la pude bajar a hacer a partir de la página web, ¿no? Eh, en, si vemos nosotros el Evangelio de Marcos, ¿no? Todas las tradiciones, los hechos y dichos de Jesús están unidos por el relato evangélico
con un hilo conductor que forma una especie de collar, que comienza comienza con el bautismo de Jesús, la predicación de Juan, el bautismo de Jesús, luego la predicación de Jesús en Galilea, sus milagros, controversias, multiplicación de los panes, etcétera, subida de Jesús a Jerusalén, eh, mm, eh, milagros y predicación en Jerusalén, el discurso escatológico, muerte en cruz y resurrección, ¿verdad? Es un collar. Todas estas perlas son los, eh, las, los, las piedras de la tradición histórica y de la tradición oral, ¿no? Bueno, Mateo eh, eh, coge el mismo esquema de Marcos, pero lo trabaja a su propia manera, ¿no? Engorda las perlas, las hace más grandes, coloca otras perlas que no estaban acá, las introduce ahí en los relatos, en esos huequitos, y tenemos entonces un evangelio mucho más consistente, más largo, el doble. Prácticamente lo mismo le pasa a Lucas, ¿no? Lucas también hace lo mismo, ¿no? Cada uno a su propia manera, pero está trabajando la idea del collar, ¿no? Este relato que comienza, claro, Mateo y Lucas van a poner al comienzo una novedad que no la tiene Marcos, que son los relatos de la infancia de Jesús, ¿no? Eso es nuevo, eso es propio de Mateo y Lucas, y no en Juan. En Juan tendremos en lugar de eso no el nacimiento, la concepción del Mesías, sino la venida de la palabra eterna del Padre que se hace carne, la tienda, pone su morada entre nosotros, Dios mora entre nosotros en la tienda, esquener, tienda, la tienda, la carpa, ¿no? Diríamos nosotros en Quichua, que ya es admitida por el diccionario de la lengua española, la carpa. Ahí puso en esa modesta tienda humana de carne humana mora la plenitud de la divinidad, ¿no? Jesús. Bien, entonces ya tenemos esa idea de un relato, ¿no? En cambio, Juan no sigue este esquema del collar. Él hace un juego de joyas. Cierto que hace su propio collar, ¿eh? Para contarnos las cosas que a él le interesan. Cada una de estas piedritas, algunas las podemos encontrar aquí o acá, ¿no? Pero a su manera, pero todo este trabajo de plata que está aquí, todo esto es obra de la comunidad juánica, es un verdadero orfebre, ¿no? Y luego nos presenta una serie de piezas, hace un anillo, ¿no? Y pone una piedra, hace unos aretes, hace una manilla, en fin, y nos presenta todo eso en una cajita, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que ahí está la gran diferencia entre Juan y los sinópticos, ¿no? También la manera de construir, ¿no? Bien, y entonces, claro, se vuelve interesante. Vamos a la siguiente lámina porque entramos y nos preguntamos entonces, ¿quién es este discípulo amado? ¿No? ¿Quién es el discípulo amado? Porque eso va a ser una clave para entender por qué este evangelio es diferente y tuvo una historia diferente, ¿no? Si bien se conoce desde el siglo tercero, San Ireneo de León dice, pues, y Policarpo de Esmirna son estos padres apostólicos que nos han dejado la tradición de que Juan, el discípulo del Señor, aquel que se recostó sobre su pecho, escribió también el Evangelio durante su estadía en Éfeso. Interesante. Bien, aquí hay una cuestión que hay que explicar porque aquí se identifica a Juan con el discípulo del Señor. Vamos a ver que no son los mismos. El discípulo amado no es Juan, ni Juan es el discípulo amado. Sin embargo, el evangelio, el cuarto evangelio que estamos estudiando, apareció en Éfeso bajo la autoridad de Juan. Ya veremos cómo llegamos a esa
a esa cuestión. Sí, es verdad que de quién procede la tradición es del discípulo amado, ya veremos qué es esto del discípulo amado, y este evangelio fue puesto al final de toda la historia de su redacción bajo la autoridad de Juan, que acababa de morir, o probablemente acababa de morir en Éfeso. Fue el discípulo de Jesús, el más longevo, ¿no? Bien, ¿cómo podemos encontrar algunas pistas para diferenciar a Juan del discípulo amado? En el mismo evangelio lo podemos ver, discípulo versus apóstol. Curioso, no puede dejar de sorprendernos que en el cuarto evangelio no se use jamás la palabra apóstol. Eh, y cuando se habla de ellos, se habla de los 12, ¿verdad? Se habla de los 12. Y además, siempre que se presenta a los 12, se los presenta de una manera un poco negativa. ¿Mm? Por ejemplo, cuando Jesús, cuando les pregunta también en Juan, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Eh? Y los discípulos responden unos que Juan Bautista, y Jesús dice, dichoso Pedro, porque a ti eso no te ha revelado la carne ni la sangre. No, Jesús dice, yo les conozco a los 12 y uno de ustedes es un demonio. Y a Pedro le dirá, apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. Luego el discípulo Felipe le pregunta a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo que estoy contigo, Felipe, y todavía no me conoces. El Tomás tiene que meter los dedos en el costado de Jesús resucitado para creer. Pedro no cree, aún yendo al sepulcro, sigue sin creer en la resurrección. Y se dice que el discípulo amado vio desde afuerita el sepulcro vacío y las sábanas ahí, el sudario, y creyó. Dichoso, dichoso el que cree sin ver. Parecería que los discípulos, los apóstoles, eran duros de creer. Sí, pues pescadores, trabajadores, gente. Es bueno ser un poco incrédulo, ¿no? En cambio, parecería que el discípulo amado tenía otra relación con Jesús. Yo puedo tener compañeros de trabajo, mis jefes, mis compañeros de trabajo, somos muy buenos amigos, a lo mejor llevamos trabajando 80 años juntos y somos panas, pero cada uno tenemos nuestros amigos más íntimos. Jesús tenía algunos de sus discípulos y seguidores con quienes tenía una relación más íntima, más cordial. Lo podemos ver, por ejemplo, ¿no es cierto? En, eh, lo podemos ver en Lázaro, Marta, María, ¿no? Que Jesús se hospedaba en su casa, tenía largas conversaciones con ellas, como nos lo cuenta Lucas, por ejemplo, ¿no? Le llama a, a- 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 a Lázaro, se dice que Lázaro amaba a Jesús y que Jesús amaba a Lázaro, ¿verdad? Y que las hermanas eran muy, muy cercanas a Jesús. Entonces, esta teoría dice que en realidad el discípulo amado no es un personaje, sino que es una comunidad, es un grupo de discípulos dentro de los discípulos y de apóstoles de Jesús con quienes Jesús tuvo una relación mucho más cordial. Y saben que cuando uno tiene una relación más cordial, más afectiva, se conoce mucho más, se intuye mucho más, se goza y se disfruta también, no solo de la predicación pública, sino en esos momentos de intimidad donde a veces nos conocemos mucho más profundamente, ¿no? Entonces, no sería el discípulo amado una persona histórica, individual, sino un colectivo
que cultivó este orgullo de haber sido tan cercanos a Jesús y que muy pronto profundizaron mucho más, influidos, por supuesto, por las circunstancias históricas y los pensamientos mm, que rodeaban su comunidad, pues hacia una alta cristología. Bien. ¿Cómo inició la comunidad juánica? Ya lo hemos dicho, comienza con el seguimiento de Jesús en Palestina. En su origen estarían los discípulos del Bautista que siguieron a Jesús, y ha narrado eso, lo que explica que Juan Bautista sea presentado como un creyente en la preexistencia de Jesús, propia de la comunidad. Existía antes que yo, dice Juan Bautista. Y ya sabemos que se le hace a Juan Bautista discípulo de la comunidad juánica. ¿Por qué? Porque los discípulos, los portadores de este evangelio están convirtiendo a discípulos de Juan que creen que Juan es el Mesías, ¿no? Ya lo veremos en el prólogo, la insistencia. Juan no es el Mesías, sino la luz que anuncia el Mesías. Pronto, durante, ya lo hemos mencionado, la persecución que siguió a la muerte de Esteban en Hechos 11:19, fueron estos discípulos con discípulos helenistas de habla griega, fueron y evangelizaron Samaria fundando la comunidad Sicar, ¿no? Eh, Recordemos que en la última cena, bueno, todavía no viene eso. Bueno, el pasaje Juan 39:42 en que se narra el paso de Jesús por Samaria y su conversación junto al pozo de Sicar con la samaritana. Entonces, en este paso Jesús habría sembrado las semillas que cosechó la comunidad del discípulo amado. A la siguiente, la comunidad del discípulo amado. Bueno, entonces, se habla en los estudios, se habla de que se considera probable que la redacción del Evangelio atribuida al apóstol Juan tenga su origen en una escuela o comunidad juánica o más propiamente en la comunidad del discípulo amado. ¿Eh? No creo que lo he mencionado en otro lugar, pero hay que decir que el cuarto evangelio tiene un lenguaje propio, ¿no? Eh, es una especie de jerga, ¿no? O sea, si tú te vas a una jorga, a un grupo de guambras, están hablando en su idioma y tienen sus palabras clave y tal. También pasa esto en las mafias, en todo grupo medio así cerrado, ¿no? Tienen sus propios lenguajes que no se lo puede saber. Por ejemplo, ¿quién no conoce la jerga lunfarda de los tangos? Hay muchos tangos que tienen una serie de palabras rarísimas que solo quienes viven en el barrio de Buenos Aires lo entienden, porque ese es el lenguaje. Así en Juan hay un lenguaje, y estos lenguajes son a veces con palabras opuestas: luz, tiniebla, vida, muerte, arriba, abajo, cielo, tierra, creer, no creer, mm, eh, eh, em- enviado, bajar, subir, en fin, una serie de palabras, luz, tiniebla, ya hemos dicho vida, muerte. Entonces, no encontramos esa forma de hablar. Esto sobre todo aparece en los discursos, perdón, en estos textos en el que habla la comunidad. Nosotros damos testimonio. Bueno, vamos a intentar pues seguir reconstruyendo eh, mm, un poco más de esto, ¿no? De esta historia. Ya en Palestina, algunas personas de la comunidad comienzan a reunir y organizar materiales en forma de recuerdo oral y fragmentos escritos sobre Jesús de Nazaret. Estas colecciones de las palabras de Jesús, integradas con la experiencia de fe de la comunidad, formaron poco a poco el texto del cuarto evangelio. Por lo tanto,
nos remontamos más hacia el pasado, ¿no? Ahí aparecen los mismos relatos que aparecen en los sinópticos. La predicación del Bautista, los primeros discípulos, la multiplicación del pan, etcétera, ¿no? Hay algunos, los relatos de la pasión, etcétera, ¿no? Es importante señalar que el cuarto evangelio no menciona el título dado a Jesús de hijo de David. Ah, esto es también muy interesante. El cuarto evangelio del discípulo, de la comunidad del discípulo amado o de la comunidad juánica, no menciona, no le da a Jesús el título de hijo de David. Para la comunidad juánica eso no es cierto. No lo dice, pero sabemos que no es cierto. ¿Por qué? Porque a los samaritanos, como dirían los mexicanos, les chingaba eso de David, porque David había sido un opresor de Samaria y entonces no querían saber nada de la dinastía davídica. Entonces, para los samaritanos, más bien, el Mesías era un nuevo Moisés bajado del cielo, ¿verdad? Para revelar a los seres humanos, ese profeta nuevo que surgirá entre vosotros, pero que será venido de lo alto, pues es Jesús, no viene de la dinastía davídica, ¿no? Bien, eh, avanzando todavía en la historia, esta comunidad que antes vivía cerca de en Samaria o al otro lado de, quizá huyó a Siria, mm, eh, mm, hacia el año 70, cuando viene la guerra entre judíos y romanos, parece que definitivamente la comunidad con su cuarto evangelio migró a Éfeso hacia después del año 70, ¿no? Eh, y pues en Éfeso se encontraron, hasta entonces habían vivido bastante aislados, pero en Éfeso entraron en relación de nuevo con las sinagogas judías, entraron en relación con los cristianos apostólicos de las comunidades de Pedro, Pablo, Juan, se encontraron con comunidades de bautistas que creían que Juan Bautista era el, el Mesías, y se encontró con comunidades también judeo-cristianas muy aferradas todavía a la sinagoga y al judaísmo, ¿no? No se habían diferenciado mucho del judaísmo, eran judíos que habían creído que Cristo era el Mesías, pero para de contar. Y entonces, claro, los, como los cristianos juánicos, del discípulo amado, afirmaban con tanta fuerza la divinidad de Jesús, el origen divino de Jesús, esto les chingó a los judíos y los expulsaron de la sinagoga. Esto se ve en el capítulo 9, ¿no? En la historia del ciego de nacimiento, donde el ciego de nacimiento da testimonio en la sinagoga de que Jesús le ha curado y que es el Cristo, y los de la sinagoga le mandan pateando, llaman a los padres que den testimonio y dicen que son unos ignorantes, unos pecadores que solo los brutos van a reconocer a Jesús como Mesías y tal. Entonces, este ciego de nacimiento es una muestra de que los cristianos juánicos están siendo expulsados en Éfeso de las sinagogas y que además ellos están queriendo provocar que estos judeo-cristianos débiles todavía den el paso de creer y aceptar la cristología, la alta cristología del cuarto evangelio y de una vez se salgan de la sinagoga y se adscriban al cristianismo juánico, ¿no? Entonces, así la comunidad salió de su aislamiento, ahí tuvo que ampliar su evangelio, mostrar estas relaciones de tensiones, de enamoramiento y disgusto que tenían con los apostólicos, con los de Juan, el Bautista y con todos estos, ¿no? Entonces, hay una cierta esta polémica entre apóstoles y discípulos, todavía está ahí presente, ¿no? Vamos a ir ya a la primera redacción del Evangelio, ¿ya? Entonces, bueno, en Éfeso antes del año 100,
la comunidad puso por escrito sus tradiciones. Todavía le faltaba el prólogo y el capítulo 20 del Evangelio. Por una parte, la comunidad se defiende de las amenazas que vienen de afuera, del mundo, de los judaísmos, de la sinagoga, etcétera, pero tiene también el desafío de recuperar su identidad en peligro. La comunidad está empezando, claro, ha cambiado mucho de estar aislada y ser ellos solitos y muy hacia adentro, todos muy panas, pero ahora están enfrentados a hay gente que lee su evangelio y no lo entiende bien, y dentro de la propia comunidad empiezan a aparecer divisiones. La doctrina gnóstica se apropia del evangelio, de este evangelio escrito por la comunidad y sostiene que la salvación no se logra ni por la muerte de Cristo en la cruz, ni por la encarnación de Jesús, sino que solamente por el conocimiento. Lo importante del Evangelio es la luz intelectual que proyecta sobre esta élite de sabios. Son los primeros que hacen teología sobre el Evangelio, pero se salen de madre porque niegan que Jesús haya venido en carne, ¿no? Y dicen, y bueno, pero si Jesús era hombre, lloraba, sudaba, no, todo eran apariencias. Esto se le llamó el docetismo. Jesús era solo en apariencia hombre, pero era un Dios disfrazado de hombre, ¿no? Entonces, pues imagínense usted, entonces la comunidad se divide y esto lo podemos leer en las cartas. Léanse un ratito la segunda y tercera carta de Juan, solo que son dos billetitos parecidos de una media paginita cada uno. Y vean cómo ahí se echan fuego entre los dos grupos de la comunidad, entre el presbítero y los fieles al presbítero y los eh, secesionistas, separatistas que están negando y que incluso ya ni se... Es curioso cómo los unos se llaman a los otros diablos, endemoniados. Es una lucha sectaria terrible, terrible. La comunidad juánica está a punto de zozobrar, de desaparecer en estas divisiones internas. Siempre que una comunidad es como pasa en los chats ahora, ¿no? Muchas veces estamos lindos, un chat, chévere, chévere, todos hablamos más o menos lo mismo, y de pronto metemos ahí entran unos ciertos compañeritos que empiezan a sembrar cizaña y al final el chat se vuelve una guerra endiablada de posiciones entre correístas, no correístas, entre no sé qué y no sé cuántos. Es una locura, ¿no? Entonces, esto pasó en la comunidad juánica. ¿Por qué? Porque ahí está lo interesante, porque no tenían apóstoles, la jerarquía, sino que los discípulos eran todos iguales y todos tenían derecho y tenían el Espíritu Santo para... el maestro de la comunidad era el Espíritu Santo y está muy bien, pero cuando surgían las divisiones, las disensiones, no había quien ponga orden. Y entonces aquí vamos a entender los últimos pasos de la comunidad, ¿no? Que el presbítero y los fieles al Evangelio y al espíritu original del Evangelio que aceptaba la humanidad de Jesús fueron a golpear la puerta de la iglesia apostólica de Juan. Toc, toc, aquí venimos con el rabo entre las piernas porque necesitamos valorar la autoridad apostólica, porque si no, nos vamos a ir al carajo. Pero aquí traemos nuestro evangelio. Es decir, si ustedes aceptan este evangelio con esta cristología, nos unimos. Y si no, ahí nos quedamos. Ah, interesante. La comunidad apostólica de Juan se abrió a la comunidad juánica y aceptó el evangelio con algunos retoques. Algo así como ahora las leyes que mandan los presidentes, el presidente Milei o el, o el Novoa a la asamblea o el Bukele a la asamblea, que viene luego
el proyecto de ley viene con unos retoques para hacer, bueno, pues se hicieron los retoques, ¿no? Entonces aceptaron la autoridad de los apóstoles representada por Juan, y aportaron su evangelio a la cuarta, a los otros tres evangelios que ya debían ser conocidos casi por todos, pues ellos sabían de la existencia de estos otros tres evangelios y el evangelio recibió la autorización con algunos retoques fuertemente que remarcan fuertemente la humanidad de Jesús, ¿no? Entonces, en ese capítulo 21 se reconcilia, Jesús reconcilia a Pedro con el discípulo amado, ¿no? Como signo de este encuentro y unión de estas dos corrientes, ¿no? De estas dos corrientes. Entonces, y así se cumple lo que Jesús había dicho en el Evangelio, ¿no? Tengo otras ovejas que no son de este aprisco, pero se unirán y al final será un solo rebaño y un solo pastor, ¿no? Interesante cómo esos pequeños detallitos del Evangelio, del cuarto Evangelio, empiezan a tener significado dentro del relato de esta historia, ¿no? Bueno, características de la comunidad juánica, tengo creo que media hora todavía, ¿no? Para desarrollar luego la estructura del Evangelio. Es una comunidad de periferia, sin poder, marginada y excluida del sistema. Ni siquiera era bien vista por los propios cristianos apostólicos, peor por los judíos, ¿no? El ciego de nacimiento como figura de la comunidad es expulsado de la sinagoga y los grupos apostólicos probablemente veían cierto sectarismo en la comunidad del discípulo amado. El Evangelio nos muestra que los samaritanos marginados por el judío son acogidos cariñosamente por Jesús. Es una comunidad de resistencia, minoritaria, perseguida. ¿eh? Es significativo, así como en Lucas, en Juan también hay cierto parentesco entre Lucas y Juan. Algún parentesco hay sobre todo en algunos temas como este de la importancia de las mujeres, ¿no? El liderazgo de las mujeres es muy importante en el Evangelio de Juan, ¿no? Fíjense, siempre en el Evangelio de Juan aparece como emblemática la palabra mujer. No importan tanto los nombres, cuanto la mujer. Aparece en las bodas de Caná, aparece en el diálogo con la samaritana, aparece en el lavatorio, cuando le lava los pies a Jesús, etcétera. Aparece en la resurrección. Siempre es en la cruz. Jesús se dirige a María, su madre es como mujer. Dicen los teólogos que eh, aquí tenemos que remontarnos al prólogo, ¿no? En el principio nos remite al Génesis. Y entonces aquí vieron los santos padres esa imagen de Jesús como nuevo Adán y a la iglesia representada en María y al discípulo amado como la nueva Eva, ¿no? Entonces, el nuevo Adán y la nueva Eva en la nueva creación. El encuentro de Jesús al día octavo de la creación, ya no en el séptimo, sino en el día octavo de la nueva creación, Jesús resucitado se encuentra con la Eva mujer, ¿no? El hombre nuevo se encuentra con la nueva Eva mujer encarnada, simbolizada en María Magdalena, ¿no? Y que la convierte entonces en el modelo de la iglesia, la primera y principal anunciadora de la resurrección. Muy interesante este tema de las mujeres, hoy que estamos en esa lucha por reivindicar la presencia de la mujer en la iglesia, en la sociedad, ¿no? ¿Eh? Hoy también las mujeres son símbolos de resistencia. Hay que decir que bajo el influjo de este evangelio, incluso en lo que ahora es Turquía, surgió
una iglesia llamada montanista, donde el papel de las mujeres era todavía mucho más importante. Siempre en las iglesias apostólicas ha habido un cierto rezago patriarcal. Eh, Se fueron tan lejos en esta iglesia montanista que decían que el Espíritu Santo era femenino, ¿no? O sea, digamos, es decir, introdujeron el tema de género en la divinidad y esto no fue muy aceptado en aquel tiempo, ¿no? Y entonces, sin embargo, los mártires en la persecución de Diocleciano, la mayoría de cristianos que dieron su vida por Jesús, eran montañistas. Están en el cielo, obviamente. Para nosotros son muy importantes estas peleas teológicas, pero Dios lo que ve son los resultados, el amor, la fidelidad, el testimonio, la entrega, ¿no? Bueno, la comunidad que se organiza bajo el liderazgo del discípulo amado, que es una figura histórica anónima que aparece por lo general al lado de Pedro, el gran líder de la iglesia apostólica, con una función complementaria, pero también superior. ¿Por qué? Porque el cuarto evangelio nos aporta una comprensión mucho más profunda de la cristología, del ser de Jesús, mientras que si nos quedamos en la cristología de los sinópticos, bueno, a ver, eh, a ver, no es el tiempo para hablar del arrianismo, pero los arrianos en realidad, si no hubiera habido el Evangelio de Juan, hoy día la mayor parte de los cristianos del mundo seríamos arrianos y no católicos, ¿eh? Porque de los tres evangelios no se deduce esto que dice el cuarto evangelio, que Jesús es la palabra encarnada del Padre, ¿no? Sería el primogénito de la creación, sí, el primero, el mejor, la criatura más bella, más, todo eso sería aceptado, era aceptado por los arrianos, pero no que Jesús luego en la formulación trinitaria es la segunda persona de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu. Bien, creo que con esto hemos saboreado un poquito la salsa que acompaña, ¿no es cierto?, a todos los ingredientes del Evangelio de Juan. Vamos ahora a pasar a la estructura del libro. ¿Mm? Bueno, hay varias propuestas. Ahí pongo esta imagen, el libro de los signos y el libro de la gloria. Es una forma de dividir el Evangelio en dos partes, ¿no? Del capítulo 1 al 12 y de 13 al 20, ¿no? Entonces, tendríamos prólogo, libro de los signos, luego libro de la gloria o de la exaltación, y luego la conclusión del Evangelio, ¿no? Tendríamos así muy visualizada, le ponen ustedes aquí al ladito el prólogo, y luego las conclusiones al otro lado del librito y ya tenemos la estructura. Con todo hay varias propuestas. Vamos a la siguiente. Varias propuestas. Por ejemplo, podemos leerlo siguiendo las fiestas. Hay una propuesta de estructurar el Evangelio a lo largo de las fiestas, las 7 fiestas, ¿no? Siguiendo las fiestas que culminan con la Pascua de Jesús, ¿no? Eh, También podría verse el Evangelio una estructura de nuevo éxodo y de nueva creación. ¿Eh? De hecho, hay un largo estudio muy bien fundamentado que presenta el Evangelio como el nuevo Génesis en el que eh, eh, Jesús actúa en el sexto día de la recreación del hombre, ¿no? Se salta el séptimo y en la resurrección ya aparece toda la creación recreada con el nuevo Adán y la nueva Eva en el paraíso otra vez. Es otra, otra forma de organizar, pero es muy complicada, ¿no? Nosotros eh, nosotros optamos aquí, pues optamos este
esquema que es, digamos, pedagógicamente muy bueno, ¿no? Es este, ¿no? El prólogo, desde, pasamos de Filmina, Lauren. Laura, tenemos ahí el prólogo en azul del 1 al 18, que sería pues la venida de la palabra encarnada. Luego la primera parte de Juan, que le llamamos el libro signos, 7 signos. Segunda parte, hay una transición entre el libro de los signos y el libro de la gloria o de la exaltación, de Juan 11:55 al 2:50. Le llaman algunos a esta transición el pórtico de la gloria, ¿no? Y luego tenemos esta tercera parte, segunda parte del Evangelio en la imagen que vimos antes, eh, Juan 13 al 20, el libro de la gloria, y luego el epílogo, Juan 21 al 25. No sé si este esquemita, nos grabamos en la cabeza, está también en la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, y muchas Biblias adoptan este esquema, ¿no? Libro de los signos y libro de la gloria, con una transición, un prólogo y un epílogo. ¿Eh? Fácil de recordar, ¿no? Mnemotécnicamente, dos partes, le pongo un prólogo, le pongo un epílogo, una transición. Bien, prólogo. Bueno, esta viñeta me olvidé de poner, por lo tanto, volvamos a la anterior porque voy a comentar el prólogo brevemente, ¿no? El prólogo. El prólogo tiene 18 versículos, del 1 al 18. No está la filmina porque me olvidé de esto, pero rápidamente. El primer versículo, principio que los cielos y la tierra. ¿Eh? La tierra estaba vacía y solo el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Acuérdense del Génesis. Aquí dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba de cara a Dios y la palabra era Dios. Esta palabra es el verbo, es lo que nosotros llamamos la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Y entonces luego esta palabra ha estado en la creación, la palabra es, por eso dice que todo ha sido creado por Él y para Él. La palabra en la creación. Jesús era ya el modelo y la causa, el motivo por el cual Dios creó todo. Y en la palabra era vida y luz. Vida y luz, ¿no? Y esta luz reverbera y esta vida reverbera en el planeta, en la creación. Basta ver la maravilla de la creación para creer en Dios, ¿no? Eh, y luego viene un inciso dedicado a Juan Bautista, que dice que Juan no era la luz, sino que hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, que vino a dar testimonio de la luz. No era él la luz, sino la lámpara, ¿verdad? Después habrá una nueva referencia a Juan Bautista diciendo en el versículo 15 que el Bautista dio testimonio de Jesús, ¿no? Luego, en los versículos 9 y 10 se dice que la palabra estuvo en el mundo. Claro, San Pablo también dice que lo que es, se puede ver a Dios contemplando la creación y ahí está la palabra poderosa y creadora de Dios, las maravillas de Dios. Pero el mundo dice, se entenebreció, dice Pablo. Lo mismo aquí dice Juan, el mundo no le conoció, prefirió las tinieblas y se entregó a la idolatría y todo eso que nos cuenta Pablo en su carta a los romanos, ¿no? Luego se dice que la palabra vino a su casa, a los suyos. Eh, versículo 11. ¿Cuáles son estos suyos que no le recibieron? Pues resultó ser pues el pueblo de Israel. ¿Eh?
pueblo de Israel se enorgullecía de que Dios mora, la alianza. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo pondré mi morada entre ellos, acamparé, caminaré con ellos, su presencia en la gloria de Yahvé, en el templo. Es decir, ¿dónde vive Dios? Podíamos preguntar en ese tiempo. Nos responderían, en Israel. Así como al gitano le preguntaron, ¿y dónde vive Dios? Dice, en todas partes, pero parar en las iglesias, ¿no? O sea, sabemos que Dios lo llena todo, ¿no? Y que ninguna obra humana lo puede abarcar y encarcelar. Bueno, después de versículo 12 al 14, la encarnación de la palabra y los hijos de Dios testigos, ¿no? Y la palabra, aquí llega a esta exclamación, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, pero los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios, que no nacen de la carne ni de la sangre, sino que han nacido de Dios, ¿no? Y luego por fin se sintetiza en los versículos 16, 18 la obra reveladora y salvadora de la palabra. A Dios nadie la ha visto. La ley de Moisés no nos mostró realmente quién era Dios. El Hijo único, que es el único que ha visto al Padre, nos ha mostrado, es el exégeta del Padre, el que nos revela al Padre, lleno de gracia y de verdad, de misericordia y lealtad. De esa plenitud hemos recibido nosotros. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de esto, ¿no? Es fantástico el prólogo. Bien, este prólogo pues da paso lugar entonces al libro de los signos. Ahora sí, vamos al libro de los signos. Lauren, la siguiente. El libro de los signos. Muy simplemente, Jesús revela a Dios al mundo por medio de signos y palabras. La hora todavía no llega, ¿no es cierto? Está ahí resumido. Transición, el pórtico de la gloria. Segunda parte, el libro de la exaltación. Jesús revela el amor de Dios a los suyos, entregando su vida, su hora ha llegado. Es un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? De la estructura. Primera parte, el libro de los signos, no ha llegado todavía la hora. Jesús tiene un día de luz para poder caminar, poder revelar a través de los signos quién es el Padre y quién es Él y cómo Dios lo glorifica, ¿no? Luego tenemos esta transición donde ya se acerca su muerte, llega la hora, se aproxima la hora. Jesús, ahí es cuando dice, estoy angustiado porque se acerca la hora. Segunda parte, libro de la exaltación, Jesús revela el amor a los suyos, entregando su vida en la cruz. Muy bien, vamos a la siguiente viñeta. Ahora sí nos centramos en el libro de los signos. Importante saber esto. Signos o señales en Juan significan los milagros que confirman la misión de Jesús, el enviado de Dios, como sucedía con los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cuántos son esos signos? 7. Son una manifestación de que ha llegado el tiempo del Mesías y que se realizará plenamente en la hora en que Jesús suba al Padre. Cuando sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí, ¿no? Los signos casi siempre son acompañados por un discurso para poner en evidencia la fuerza de la palabra de Jesús, que es la encarnación de la palabra del Padre. El objetivo principal de los signos es dar gloria a Dios y provocar la fe en Jesús, su Hijo enviado para realizar la obra del Padre. Aquí Lau se acordaba de ese trabajito que primero que yo presenté, le presenté sobre las escuelas, ¿no? Jesús en la escuela del Padre, los discípulos en la escuela de Jesús y nosotros los creyentes en la escuela del discípulo amado, ¿no? Es decir,
Nadie ha visto al Padre. Jesús ha estado eternamente junto al Padre, conoce al Padre, ha visto, ha oído al Padre, y Él ha venido a poner una sucursal del cielo entre nosotros, montando una escuela, la escuela de Jesús, ¿no? La escuela donde Él se ha revelado a través de su amor, de sus signos, nos ha dado a conocer todo. El Padre le dijo todo lo necesario, no se ha callado nada porque somos sus amigos, y, pues, y luego nos ha mandado a fundar la escuela del discípulo amado, nos ha dado su espíritu. ¿Para qué? Para que vayamos y demos fruto y nuestro fruto dure, ¿no? Y llegue al corazón de muchos seres humanos. Bien, aquí están las 7 señales. Siguiente diapositiva. Las 7 señales. Las bodas de Canaán, que son propias de Juan. La curación del hijo de un funcionario real, que sí tiene sus paralelos en Lucas. Curación de un enfermo de la piscina de Betsaida. Igual, ahí están los equivalentes. Bodas de Canaán significan nueva alianza. Han llegado las bodas del Cordero. Curación del hijo de un funcionario, enfermedad, ¿no es cierto? Que se con salud y vida. Curación de un enfermo en la piscina, parálisis por libertad. Multiplicación de los panes, que está en los sinópticos, hambre por pan en abundancia, palabra, vida, carne de Cristo, ¿no? Jesús camina sobre el mar, de los sinópticos, miedo, ausencia por audacia y encuentro, curación del ciego, ceguera, tinieblas por visión y luz, y resurrección de Lázaro, muerte por vida y resurrección. Jesús es la nueva alianza, es la vida y la salud, es la dinámica que pone en pie al ser humano, es el que sacia todas nuestras hambres, es el que nos hace audaces y valientes, es el que abre nuestros ojos a la luz, es el que nos hace pasar de la muerte a la vida, ¿no? Bien, luego viene, como ya quedan 9 minutos, la transición, ¿no? Después de estos capítulos, de esta primera parte del Evangelio, después de la resurrección de Lázaro, encontramos una transición que concluye la primera parte y nos introduce a la segunda del Evangelio. Irónicamente, los signos narrados en Juan para provocar la fe son también la causa del rechazo y condena de Jesús. Los signos realizados por Jesús no llevaron a los judíos a creer en Jesús, el Hijo, el enviado del Padre. Y aquí nos recuerda un pasaje de Mateo, en que Jesús dice: yo he venido para un juicio en este mundo, para que los que dicen que ven se queden ciegos y para que los ciegos vean, ¿no? Entonces, este juicio ahora se realiza, es la hora en la que se realiza el juicio del mundo, ¿no? El mundo va a creer que ha derrotado el amor de Dios, ha rechazado a Dios, pero en realidad es Dios quien está saliendo triunfante en Jesús a través de su hora, de su muerte, ¿no? Entonces, aquí está la clave fundamental de la relectura cristiana de todo el Antiguo Testamento y del mesianismo. Lo que dice San Pablo también, lo que es locura, fracaso, blasfemia para judíos y no judíos, es poder, gloria y manifestación y salvación de Dios. Es decir, ahí estamos leyendo toda la historia de la salvación en clave mesiánico, en la clave mesiánica del justo que sufre, del cordero que da la vida, de un Dios que, que se expone y se deja matar, y de esa muerte, lejos de cobrar venganza. Qué triste ahora cómo se invoca a Dios para la guerra y la venganza. En vez de venganza divina, lo que tenemos es perdón y salvación, misericordia, ¿no? Entonces, este pórtico nos lleva a la siguiente filmina, que es la segunda parte, ¿no? Es como la realización y planificación de la primera parte. Ha llegado la hora. Jesús revela el rostro verdadero de Dios, que es amor.
en oposición al rostro del Dios legislador que tenían algunos judíos presumidos. La obra de Jesús es la obra del Padre, es llevada a término como obra de amor. Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, después de haber amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Oh, esto ya me llegó a mí al chungo cuando tenía 13 años. Jesús, a la hora de pasar de este mundo al Padre, después de amar a los suyos, los amó hasta el extremo. Esta segunda parte se divide en 3 secciones, muy rápidamente. Se le conoce a esta primera sección del 13 al 17, que son discursos, después de lavar los pies, se llama el libro de la comunidad, porque los discursos de despedida son el espacio propio para que la comunidad haga memoria oral y escrita de su líder que partió. Antes de entregar su vida, Jesús reúne a los suyos para una cena de despedida en la cual realiza un gesto simbólico y profético, les lava los pies. Después hace un largo discurso de despedida. Les da a los suyos el nuevo mandamiento del amor. Promete el Espíritu, el Paráclito, el Espíritu de verdad, y hace una evaluación de su vida y misión y pide al Padre por la unidad de la comunidad, ¿no? Es hermosos estos discursos de Jesús, hay que leerlos y meditarlos, no solo oírlos en la misa, en las misas de la pasión, que es donde se leen, ¿no? Segunda sección. La segunda sección es en la pasión, ¿no? En el libro de capítulo, la sección del libro, la pasión, capítulos 18 y 19. Tenemos la escena del huerto y el prendimiento, Jesús ante Anás y Caifás, Jesús ante Pilato, condena a muerte, crucifixión, reparto de los vestidos, Jesús, su madre y el discípulo, la muerte de Jesús. Esta parte culmina con la última palabra de Jesús, todo está acabado. Luego viene la narración de las lanzadas y la sepultura. Bueno, ¿por qué he puesto aquí estos asteriscos? Porque si bien parecería que estamos siguiendo más o menos el orden de los sinópticos, sin embargo, cada una de estas escenas han sido trabajadas de manera muy cuidadosa por Juan, toda la pasión misma, ¿no? En la escena del huerto y el prendimiento, por ejemplo, Jesús no llora sangre, no pide al Padre que le libere, todo lo contrario, sale con el pecho a hacerle frente a los que vienen a prenderle, se manifiesta como, ¿quién es Jesús de Nazaret? Yo soy. Y ante esta revelación, los que vienen a prenderle caen por el suelo. Y al final termina diciendo, Jesús entregándose, si me buscan a mí, dejen marchar a esto. Y así se cumplió. Pues habría de dar la vida por los suyos, ¿no? Jesús ante Anás y Caifás. Es curioso cómo Juan trabaja las negaciones. Primero, eh, trabaja las negaciones de Pedro, ¿no? Muy interesante porque en los sinópticos las 3 negaciones de Pedro se dan enseguidilla y luego Jesús va ante Anás y Caifás. En cambio, aquí Juan deja la tercera negación de Pedro y la pone después de las palabras de Jesús ante Anás y Caifás, que dice, he predicado en público, pregunta a mis testigos, a quienes me han escuchado. Y entonces ese rato ponen ahí a la criada diciéndole a Pedro, yo también, yo te conozco. Y Pedro niega, el testigo principal niega a Jesús, ¿no? El discípulo amado no lo negaría. Jesús, por eso estuvo al pie de la cruz. Jesús ante Pilato, interesante, es una escena trabajada en 7 cuadros en que Pilato entra, sale y dialoga con Jesús sobre el carácter del poder y el reino de Jesús. Mi reino no es de este mundo, ¿no? No es al estilo de este mundo, y en que Jesús pues termina presentándose como el testigo de la verdad, ¿no? La verdad que en el Evangelio de Juan es amor, es fidelidad, es misericordia y es perdón del Padre, ¿no? No es otra verdad.
Luego está la condena a muerte. En la crucifixión ya hemos dicho que Jesús coge la cruz y sube solito. El reparto de los vestidos es también el tema de la túnica, que no la rasgan, tal es también de Juan. En la escena de Jesús, su madre y el discípulo, claro, no la encontramos en los sinópticos, ya hemos dicho su sentido. La muerte de Jesús, en fin, que culmina con estas palabras en boca de Jesús: todo está consumado, todo está plenificado. Luego viene la lanzada y la sepultura y la primera conclusión del Evangelio, ¿no? Bueno, la primera, bueno, el testimonio del discípulo que lo ha visto. Tercera parte, tercera sección de la tercera sección. Eh, la resurrección. Ya sabemos que Juan privilegia el encuentro de Jesús con María Magdalena, el resucitado la llama por su nombre, ella lo reconoce como su maestro y recibe el envío. Voy a decir a mis hermanos, subo a donde mi Padre, que es el Padre de ustedes, y a mi Dios, que es el Dios de ustedes. Interesantísimo, ¿no? Y ya, pues, y luego ya sabemos que viene el añadido. El Evangelio termina con dos apelos al testimonio. Este es el discípulo que ha escrito estas cosas porque ha visto y mi testimonio es verdadero. Cuando habla el autor de la tradición o la comunidad juánica, está siempre el nosotros o el discípulo que da testimonio. Y ya, pues, y termina entonces el Evangelio con el segundo añadido, el epílogo, que es ya la reconciliación de Juan y de Pedro que hemos visto. Y bueno, pues ha sido hora y media para una cena. No está mal, ¿no? Con copitas de vino y todo, pues hemos degustado el cuarto evangelio o el evangelio de la comunidad juánica, que tiene como base la tradición del discípulo amado, y hemos podido percibir ciertas diferencias y ciertos sabores especiales que espero que les haya provocado volver a leer el evangelio de Juan